La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dejó claro que defenderá los intereses de su país ante la orden del presidente Donald Trump de imponer aranceles de un 25% desde este martes. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Datos revelan que México exporta a Estados Unidos alrededor del 34% de su Producto Interno Bruto. En contraste, el país de Trump exporta a México el 1% de su PIB y el 9% de sus exportaciones. Un empresario transportista con sede en el estado mexicano de Coahuila expresó su preocupación. Nuestros compañeros, nuestros colaboradores, pues están teniendo el miedo de saber si van a poder seguir contando con su empleo porque no sabemos de qué manera va a poder reaccionar pues el gobierno aquí de México. El coordinador de senadores de la oposición, Ricardo Anaya, advirtió que si México no enfrenta la imposición de aranceles con seriedad, podría tener una crisis económica catastrófica. La economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería gravísimo, devastador, y no solo para la economía en abstracto, sino para la economía de las familias mexicanas. Por su parte, el diputado oficialista Ricardo Monreal exhortó a todos los mexicanos a defender a México. Los mexicanos y mexicanas tenemos que reaccionar. Lo hago con toda responsabilidad. No es un sentimiento patriotero o demagógico, es un sentimiento real. Sheinbaum anunció que este jueves planea tener una llamada telefónica con Trump para abordar los aranceles que afectan especialmente a sectores mexicanos como el petróleo, la ganadería y el transporte. America is back. Con estas palabras, el presidente Donald Trump comenzó el discurso presidencial más largo ante una sesión conjunta en el Congreso. La inmigración fue uno de los temas principales. El mandatario dijo que el número de cruces fronterizos del mes pasado fue el más bajo jamás registrado, y mientras agradeció a los funcionarios de su administración por su trabajo en la frontera, defendió sus políticas de deportaciones masivas. 21 millones de personas en los últimos años han afluido a Estados Unidos. Muchos eran asesinos, traficantes de personas, tratantes de personas, miembros de pandillas de otras ciudades de todo el mundo, debido a la política de frontera abierta tan peligrosa y tan loca. Ya están enquistados en nuestro país, pero estamos sacándolos a un ritmo bien acelerado. Por otro lado, se refirió al Canal de Panamá. Anuncio esta noche la creación de una nueva oficina de astilleros en la Casa Blanca y vamos a dar incentivos fiscales para que se construyan acá los buques. Vamos a tener un gran impacto para acentuar y mejorar la seguridad nacional. Vamos a reclamar el Canal de Panamá. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha rechazado en varias ocasiones ceder el canal a Estados Unidos. Y en materia de política exterior, el presidente adelantó que recibió una carta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Dice que Ucrania está lista para ir a la mesa de negociación tan luego como sea posible para acercar la paz. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, dijo él. Y añadió que ha recibido señales fuertes de que los rusos también están listos para la paz. Pero el discurso de Trump no estuvo exento de polémica. Algunos representantes demócratas llevaban carteles para protestar en su contra. Y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, invitó a abandonar la sala al representante de Texas, Al Green, quien gritó repetidamente a Trump que no tenía mandato para recortar el programa de salud Medicaid. La respuesta demócrata en español estuvo a cargo del congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, quien justamente pronunció su discurso desde una clínica. El presidente Trump no dijo nada de fortalecer las clínicas como esta. Su gobierno amenaza con disminuir el acceso a la salud y eliminar el Medicare, el Medicare, al que los trabajadores han aportado durante toda su carrera y que es la fuente de salud para los retirados. Por otro lado, recalcó que, según su opinión, las medidas migratorias de Trump están diseñadas para crear un reino del terror. Queremos una nueva ley de migración que asegure la frontera, que proteja a los soñadores, a los trabajadores agrícolas y que mantenga nuestras familias unidas.
familias inmigrantes que buscan ser parte de la prosperidad de nuestra nación. Al llevar tan solo un mes y medio en la presidencia, la intervención de Trump no fue considerada como un discurso sobre el Estado de la Unión, aunque siguió el mismo protocolo. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba.